Capítulo 3. Gobernando desde el cielo, y el principado sobre su hombro, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. Este capítulo golpea al corazón del acusador, pero primero tengo que dar un pequeño aviso porque voy a ofenderte durante un rato. Voy a jugar con tu paradigma de justicia, lo voy a sacar, a reírme de él, a hacerle cosquillas y después lo voy a tirar escaleras abajo a patadas. ¿De acuerdo? Vas a tener que ir corriendo escaleras abajo si quieres recuperarlo. Imagina esto. Tu hijo, que está en quinto grado, llega a casa y dice, mis notas. Coges el sobre, lo abres y te das cuenta de que no ha aprobado una asignatura. Tu hijo de 10 años tiene un insuficiente. Horror. El espíritu de temor se empieza a manifestar en ti, como lo haría en el corazón de cualquier padre. Un niño de quinto con insuficiente está destinado al fracaso. Al fracaso. Se acabó. Los insuficientes no deben llegar hasta el bachillerato. Por supuesto, con el corazón atenazado por el temor, todo lo que puedes llegar a pensar es, ¿cómo puedo controlar el resultado educativo de este niño? Esta sería la manera de pensar de cualquier buen padre. ¿Cómo vas a controlar a tu hijo para que obtenga tu meta porque le amas? Este es parte de la lección sobre el amor que la mayoría enseñamos a nuestros hijos. Lo que amamos, intentamos controlarlo. Me gustaría presentarte otra opción. Imagínate al padre que va a su hijo y le dice, oh no, un insuficiente en quinto. Tenemos un niño tempranero, uno adelantado a su tiempo. Siempre lo supe. Quiero que sepas que tu madre y yo hemos hablado. Nos hemos dado cuenta de algo y queremos que lo sepas. Te vamos a amar sin importar cuántos años necesites para terminar quinto. Y, por cierto, también nos hemos dado cuenta de esto otro. Si esperas 2 años más, tu hermana pequeña estará en tu misma clase. Irás con ella y sus amigos a fiestas de cumpleaños y podrás hacer cosas así con todos ellos. Tu hijo, estudiante de quinto, te va a mirar a los ojos y te va a decir, ¿años? Claro, no voy a necesitar años para acabar quinto. Y aquí se responsabiliza del problema aquel que debería hacerlo desde un principio. La manera en la que tratamos a nuestros hijos cuando se equivocan refleja claramente lo que creemos sobre el fracaso humano, en especial sobre el pecado. Tantos de nosotros pensamos que el pecado, los errores y el fracaso son más poderosos que el corazón de Dios hacia nosotros. Pensamos que el fracaso es una fuerza poderosa que nos vencerá y que por lo tanto debemos manifestar un pseudopoder sobre él asociándonos con el espíritu del miedo. Pero cuando los discípulos iban a hacer que descendiera fuego del cielo sobre la multitud que no le había mostrado respeto a Jesús, Jesús se limitó a mover la cabeza. ¿No sabéis de qué espíritu sois? Segunda de Timoteo 1:7. Nos dice que no se nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio o autocontrol. Date cuenta de que no es el espíritu de otro control, o sea, controlar a otra persona. Tener miedo del pecado de otra persona nos hace enloquecer en la presencia de dicho pecado. No somos nosotros cuando estamos tratando con los errores de los demás. Nos ocurre algo extraño, y como resultado acabamos dándole a la paternidad y al liderazgo una mala reputación. ¿Sabes cuántas personas necesitan consejo a causa de haber tenido una interacción dañina con el liderazgo? Es una experiencia demasiado conocida para nosotros, los líderes, lo de cooperar con un plan demoníaco motivado por un espíritu de temor, cuando nos vemos confrontados por los errores de la gente, con algo que tal vez no controlemos. En ese mismo momento nos entra el miedo y ejercitamos nuestra autoridad en el espíritu equivocado. Con esta actitud proyectamos la idea de que Dios está tan asustado del pecado como nosotros. Pero, ¿de qué tiene miedo Dios, por cierto? De nada exactamente, de nada. No tiene miedo de nada porque el amor echa fuera el temor y Él es amor. Él es el amor. Si no estás sintiendo el amor cuando Él está ahí, algo va mal, porque ese es Él, amor. Cuando sientes temor, no es Él, por lo que tenemos que decidir. ¿Con qué nos vamos a asociar cuando estamos ante el pecado? Esto es lo que hizo que Jesús quedara como el tipo más listo. Jesús entraba y salía de las vidas de los pecadores, entraba en un bar con rameras y ladrones y decía, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Sabes? Érase una vez un rabino, un sacerdote y un predicador bautista. Y esa gente le amaba. Decían entre sí, no sé quién es este tipo, pero le amo, le amo, le amo.
En esta se hizo referencia en estos párrafos que acabo de leer a Lucas 9:55 y Juan 4:8 y 18. Sin embargo, los fariseos eran más de, tú, leproso, toca esta campana cuando estés por aquí, porque me das miedo. Oh, no, una mujer con el periodo. Oh, no, gente muerta. ¿Dónde nos podemos esconder? Entremos al templo. No me sudes encima, no me sudes encima. Jesús sabía en qué consistía el amor, pero los fariseos no tenían ni idea. Así que en la presencia del pecado, los fariseos tenían miedo, pero cuando Jesús estaba ante el pecado, Él era la solución, el remedio, era poderoso. Somos incastigables. Mediante la cruz, Jesús introdujo algo en el mundo que todavía no entendemos. Ha hecho que cada uno de nosotros quedemos sin castigo. Somos incastigables. Esto no es un deseo y seguramente hasta lo hayas oído en una predicación. Es nuestra teología a la hora de alcanzar al perdido. Ven al reino del cielo libremente y sé limpio de tus pecados. Declaramos esto desde cada púlpito de cualquier país. El pecado no tiene por qué ser castigado, no necesita ser controlado, no es una fuerza poderosa, pero sencillamente no lo creemos. Es fácil predicar cosas, otra cuestión es vivirlo. Consideremos lo que el apóstol Juan dijo acerca de cómo tratamos con el pecado después de la cruz. Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Juan mencionó algo de lo que ya no hablamos, por lo menos no lo he oído durante bastante tiempo. Dijo, tenemos un abogado en Jesús, tenemos el mejor abogado de la ciudad, vamos a salir de esta. Jesús está ahí mismo con nosotros en cada momento para ayudarnos a hacer valer la victoria que Él ha ganado sobre el pecado de nuestras vidas. Después de decir esto, Juan se pasa el resto del libro explicándolo a causa de la cruz. Nuestra vida A causa de la cruz, nuestra vida no se centra en intentar no pecar, sino en cumplir el mandamiento de amar. Pero cumpliremos con éxito el mandamiento de amar dependiendo del grado en el que verdaderamente entendamos y creamos que la victoria que Jesús obtuvo en realidad quiere decir, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Este versículo nos presenta algo, pero tienes que saber lo que quiere decir la palabra propiciación, ¿verdad? Tiene que significar algo para ti. No puedes leerlo por encima y decir bla, 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 lo que sea, algo muy antiguo. La propiciación es la palabra para el pago, el rescate. Literalmente quiere decir que Jesús satisfajo la ira de Dios a causa del pecado. La muerte de Jesús en la cruz satisfajo la necesidad que tenía Dios de castigar el pecado del hombre. Cuando Jesús fue a la cruz y dio su vida como sacrificio perfecto, terminó con esa condición insaciable. También introdujo una realidad completamente diferente basada en una relación completamente diferente entre Dios y la humanidad. Quitó de en medio la necesidad de que hubiera castigo. Quitó el temor de nuestra relación con Él. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si vamos a dirigir a nuestras comunidades al avivamiento y si vamos a edificar una casa para que reine el amor, debemos saber cómo interactuar los unos con los otros de tal manera que se elimine la opción del castigo, la necesidad de controlar a la gente cuando fracasa. Mm. Cuando estamos ante el pecado y respondemos en temor y en control, nos hace parecer tontos. Sería bueno desaprender esto. Sería bueno romper el acuerdo que tenemos con esto. El que peca no tiene que ser castigado. Debemos pensar en una respuesta a la vida real de la gente que nos rodea, la vida real de la gente que pastoreamos, la vida real de la gente en las comunidades en las que vivimos. Una respuesta al pecado que no contenga castigo. La intersección en el camino. Creo que lo que principalmente nos ayudará a cambiar nuestra respuesta al pecado es obtener un entendimiento más profundo del nuevo pacto que Cristo ha establecido para nosotros. El apóstol Pablo era un apasionado a la hora de mostrarnos que tenemos que elegir entre dos maneras diferentes de vivir en relación con Dios. Y cuando no entendemos la naturaleza de esas relaciones, tenemos problemas. En Gálatas 3, Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿quién les fascinó?
¿Qué les ha pasado? Acabo de estar ahí hace un rato y estaban bien. ¿Qué pasa? ¿Quién los ha engañado? ¿Quién les ha dado permiso para alterar de manera completa su sistema de valores? Después pasa a diagnosticar el problema. Están intentando practicar dos pactos. Están intentando vivir en dos campamentos. En Gálatas 4 distingue el antiguo del nuevo pacto, comparándolos con los dos retoños de Abraham. Ismael, el hijo de Agar, la esclava, representa el antiguo pacto, e Isaac, el hijo de Sara, la mujer libre, que representa el nuevo pacto. En Gálatas 4:30 cita una parte de Génesis. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En otras palabras, los dos pactos no pueden coexistir. O eres un esclavo que está bajo la ley, o eres un hijo libre. El amor y el temor no tienen comunión entre sí. No puedes desarrollar los dos. Tienes que escoger. Concluye identificando a aquellos que se han asido de Cristo. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4:31. En el siguiente versículo, Gálatas 5:1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está diciendo, muy bien, tienes dos opciones. Si quieres, puedes vivir una vida en la que protege las reglas, pero si quieres, si te comprometes a vivir protegiendo tu relación con las reglas, te encontrarás en el antiguo pacto. La razón por la que Pablo está tan preocupado es porque estos dos pactos producen resultados muy diferentes. Más adelante en su epístola menciona que regañó a Pedro, que debería haberlo sabido ya, por haber intentado hacer que los creyentes gentiles obedecieran las reglas del antiguo pacto y después explica por qué estaba causando problemas. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2 del 15 al 21. Está diciendo que cuando empezamos a obedecer las reglas del antiguo pacto, permitimos que nos identifiquen como aquellos para los que fue dado el pacto, esto es, pecadores. Cuando nos definimos como pecadores, por definición nos merecemos ser juzgados y castigados. Cuando protegemos nuestra relación con las reglas, el resultado no puede ser algo que no sea el castigo. No solo eso, sino que cuando escogemos este pacto sabiendo que Cristo ya ha tratado con el tema del pecado y ha abierto el camino para que nos relacionemos con el Padre como hijos e hijas, lo que en realidad estamos diciendo es que la muerte de Cristo no tuvo sentido y nos estamos separando de lo único que nos puede salvar, la gracia. ¿Ahora puedes entender por qué estaba Pablo tan enfadado con Pedro? Desafortunadamente, esta misma cuestión tiene que ser tratada en muchas de nuestras iglesias. La unción del maestro se arruina cuando eleva la enseñanza de reglas como si fuera algo supremo, llevando a la gente a prestar atención y cultivar nuestra relación con las reglas de Dios, de Cristo. Solemos decir, oye, esto no se trata de religión, se trata de relación. Hemos hecho gala de este pensamiento en las pegatinas de los coches, en las camisetas y en los lavados de coches que tienen banderines. Pero mira cómo responden la mayoría de los entornos de la iglesia cuando alguien rompe las reglas. Todas las respuestas van dirigidas a pastorear a la persona para que vuelva a tener una relación correcta con las reglas. El castigo es la herramienta por excelencia para restaurar esa relación correcta con la cultura de las reglas. El problema es que en Cristo realmente se nos ha dado una relación con las reglas, sino una relación con el Espíritu. Repito, el problema es que en Cristo realmente no se nos ha dado una relación con las reglas, sino una relación con el Espíritu. Una relación de corazón a corazón, una relación que practique el amor. En Romanos 7, Pablo habla acerca de dos leyes, la ley del pecado y la ley de vida en Cristo, y declara
que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley de la relación con las reglas, pero esa no es la relación o la realidad para la mayoría de la gente. La mayoría de las personas tienen una relación con las reglas y por lo tanto su comportamiento se ve motivado por el temor al castigo, en vez de por el amor. Voy a darte un ejemplo inofensivo. Vas por la autopista, todos siguen el fluir del tráfico, menos un tipo que está adelantado por la derecha y por la izquierda. Está adelantando. Va más rápido que el resto del tráfico. Lo que ves después es que hay un coche patrulla que se acerca. Allí está. Todo el mundo es muy consciente de que está ahí el coche patrulla. Madre mía, la poli está ahí. Voy a llegar tarde. No he considerado este factor cuando puse la fórmula que expresa lo que iba a tardar. ¿Qué voy a hacer? Es como tiburón en el agua. Vamos, todo el mundo. ¿A quién se va a comer? Y todo el mundo acelera, ¿verdad? No. Como norma general no sucede eso. Todo el mundo baja la velocidad. Todos intentamos quedarnos por detrás del coche patrulla. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere proteger su relación con las reglas y así evitar el castigo. Cuando la policía para al que iba como loco y se sale de la autopista, todo el mundo vuelve al fluir normal del tráfico. Es cierto que todo el mundo sabe que las leyes del tráfico son buenas y que deberían ser respetadas. De manera similar, Pablo explica que la ley de Dios es buena y que reveló el poder del pecado en su vida y su necesidad de ser redimido. Ese era el propósito del antiguo pacto. Sin embargo, la ley por sí misma no podía traer salvación. Solo en la muerte de Cristo podemos morir al pecado y ser libres para vivir de acuerdo con una ley diferente. Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 22, 24, al 24. Y continúa diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, la que murió con Cristo, a la ley del pecado. Romanos 7:25. En el capítulo anterior nos da la clave para guardarnos de caminar en la realidad que nos saca del antiguo pacto y nos introduce en el nuevo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Esa palabra, considerar, quiere decir considerar la evidencia y emitir un juicio. El veredicto de Dios sobre cada creyente es que estamos muertos al pecado en Cristo. Pablo explica que la ley era solo para los pecadores, ya que en Cristo estamos muertos al pecado. Hemos sido librados de una vida que intenta proteger su conexión con las reglas. Romanos 8:1 nos dice, por lo cual no hay condenación, castigo, para los que están en Cristo Jesús. Después nos dice que estar en Cristo Jesús quiere decir que somos aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Nuestra experiencia de vivir sin condenación depende de cómo caminemos. No experimentamos condenación cuando caminamos, no de acuerdo con nuestra relación con las reglas, sino de acuerdo con nuestra relación de amor. Ser impunes es el resultado de caminar mediante fe y gracia en una relación con el Espíritu. De lo que se trata es de una conexión de corazón con corazón, mi unión, mi atención a una relación con Cristo. Al caminar en el Espíritu, la pregunta que debemos hacer constantemente es, ¿cómo está afectando a mi vida esa relación? Guardar la ley de vida en Cristo quiere decir que me conduzco de tal manera que preservo y protejo mi conexión con su corazón. No se trata de protegerme del castigador cuando quebranto las reglas. Muchos de nosotros creemos que cuando Jesús dijo, si me amáis guardar, obedecer mis mandamientos, en Juan 14:15, quiso decir, si me amas, déjame que te controle. Si sigo teniendo la mentalidad que se nutre de la ley del pecado y de la muerte, escucharé decir a Jesús, es mantén tu relación con mis reglas. Desde una perspectiva del Antiguo Testamento, Juan 14:15 suena como otro intento de parte de Dios por controlarte. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. El problema, por supuesto, es que no hay una lista de mandamientos escritos por Jesús. Podemos conseguir reunir una en nuestro esfuerzo por proteger nuestra relación con sus reglas, pero esa no es la meta de este versículo. Jesús no está intentando presentar el nuevo Antiguo Testamento a aquellos por los que murió para liberarlos. Pero cuando oímos este mandamiento desde el punto de vista de la ley de Cristo, oímos, si me amas, se manifestará en la manera en la que tratas las cosas que te he dicho que son importantes para mí. La manera en la que te mueves en nuestra relación va a ser un fiel indicador de tu amor. ¿Qué vas a hacer? No quiero controlarte y no tengo el control sobre ti. Es por esto por lo que te he dado un espíritu de autocontrol. Es la atención que prestas a nuestra relación
y la habilidad a la hora de conducirte en esta relación para poder crear y sustentar la intimidad, lo que manifiesta la ley de vida en Cristo. Mediante la intimidad, la posibilidad de ver el uno dentro del corazón del otro. Aprendes lo que es importante para mí y, si me amas, ajustarás tu comportamiento para proteger mi corazón. En el Sermón del Monte, Jesús dijo algunas cosas que parecen ser una versión más estricta de las antiguas normas. De hecho, el tipo de comportamiento que describió es imposible para cualquier pecador ponerlo por obra. Pero Jesús no estaba dando estos mandamientos a los pecadores, se los estaba dando a los hijos del nuevo pacto que tendrían acceso a una naturaleza totalmente nueva y a una gracia sobrenatural. Estaba sencillamente describiendo cómo se comportarían estas personas. Recuerda, el antiguo pacto era un pacto externo, un sistema de controles diseñado para mantener a los pecadores a raya, pero el nuevo pacto es un pacto interno para hijos a los que a causa de su nueva naturaleza se les puede confiar la responsabilidad de gobernarse a sí mismos y de tener acceso al poder del autocontrol mediante el Espíritu Santo. El comportamiento descrito por Jesús es la evidencia del poder superior para caminar en justicia que está al alcance de los hijos del nuevo pacto. Obviamente, nos encontramos con desafíos al aprender a caminar en el Espíritu, pero estos no son los mismos que nos encontramos cuando intentamos mantener las reglas. Son los desafíos de morir en nosotros mismos y de ejercitar nuestro autocontrol para que podamos permanecer conectados al fluir de la gracia de Dios que nos capacita para vivir vidas libres de pecado. Por lo tanto, en cierta medida, esta ley de Cristo es más difícil que meramente dejarse llevar por el fluir del tráfico. Pero las recompensas son infinitas, porque es aquí donde viene el reino. La ley que gobierna el reino es la ley de Cristo, la ley del amor, no la ley de guardar reglas, y cuando nos alineamos con el amor, el reino del amor se manifiesta en nuestras vidas. Lo que intenta recalcar Pablo es, si no tienes amor, si no tienes esto, no tienes nada. No hay vida en las reglas. Puedes ser increíblemente obediente a las reglas y manifestar la vida del reino porque no hay vida en las reglas. Si piensas que tienes una relación con Jesús y el amor no se está manifestando en tus relaciones con las personas, entonces no sé lo que tienes. Si no puedes cultivar una relación de corazón a corazón y establecer intimidad con la gente, adivina quién se está engañando. Si no conoces realmente a Dios, Él se parecerá mucho a ti. Te lo inventarás y serás como una estrella de rock en esa relación. Cuando no conocemos a Dios es porque no conocemos su amor y cómo funciona este amor. Y por eso nos asustamos y reducimos tanto nuestra relación con Él como Él mismo a lo que ya conocemos, como a Él mismo, a lo que ya conocemos. Y adivina lo que vamos a enseñar a nuestros hijos. Vamos a enseñarles lo que ya conocemos. No les vamos a enseñar a tener una conexión de corazón a corazón. No vamos a enseñarles intimidad. No vamos a enseñarles cómo dirigir nuestra propia mitad. Si vivimos en una relación cuidando las reglas, ¿sabes lo poco atrayente que es tener una relación de reglas? Pregúntaselo a cualquier adolescente. Tu adolescente te lo dirá. La verdad es que a todos los que están dentro de nuestro círculo de influencia les concedemos lo que conocemos y esto contribuye a desarrollar ya sea una cultura de relaciones regida por las reglas o por el amor. Pero solo una de las dos promueve el honor, porque solo una de las dos reconoce claramente la plenitud de la identidad que Dios nos ha dado. No hay cultura de honor sin compartir, de manera reforzada, la convicción de que somos hijos libres del nuevo pacto y no esclavos del antiguo. Debemos hacer lo que sea necesario para abrazarnos de manera extrema a esta verdad de quién somos, caminar en ella y conocerla como nuestra realidad. Solo entonces podremos crear y dar vida, amor y libertad, el reino a aquellos que nos rodean. Siempre damos lo que conocemos y tenemos. Si todo lo que conocemos es el miedo y el control, y esto es lo que vemos en la atmósfera que nos rodea, entonces debemos cuestionarnos cuáles son nuestras convicciones más profundas sobre nosotros mismos, sobre el pecado y sobre la obra de la cruz. Generación tras generación, la Iglesia ha vivido intentando proteger una relación con un libro de normas. Puedes decir que no lo haces durante todo un día. ¿Qué pasa cuando alguien rompe las reglas? Ese es tu barómetro. ¿Qué pasa cuando alguien viola lo que estás intentando proteger? Ahí es donde se va a manifestar. Esa es tu retroalimentación. ¿Qué pasa cuando Juanito te trae un insuficiente en su boleta? Tu reacción irracional va a ser la evidencia de los importantes que son para ti las reglas. Cuando somos presa del pánico al estar frente al pecado, se hace muy claro.
Lo importante es que son las reglas para nosotros. Me atrevo a decir que tenemos suficiente evidencia para comprobar que las reglas son de vital importancia en gran parte de la cultura de la Iglesia. Es hora de que veamos esta situación y admitamos que nuestra temerosa respuesta contradice de manera frontal el mensaje de Cristo que estamos predicando. La Escritura es clara cuando dice que tenemos dos opciones. Podemos escoger o proteger nuestras relaciones y crear una cultura de amor, y solo una de estas dos opciones es el pacto por el que Cristo murió para que pudiéramos participar de él. Repito, podemos escoger, ya sea proteger las normas y crear una cultura religiosa, o proteger nuestras relaciones y crear una cultura de amor, y solo una de estas dos opciones es el pacto por el que Cristo murió para que pudiéramos participar de él.